Bienvenidos a un nuevo video de Crónicas del siglo pasado. Esta vez veremos de qué se trató la revista Colocón, sus fotos, los comentarios, reportes, etc. Hoy nos vamos a sumergir en las páginas de Colocón, una revista argentina muy particular del año 1984. 1984. Un año clave, ¿no? Totalmente. Plena vuelta a la democracia después de los años terribles de la dictadura militar. Se sentía como una apertura, como que entraba aire fresco. Sí, y Colocón es una foto increíble de ese momento. Fue una publicación muy ecléctica, ¿no? Muy contracultural. Sí. En sus páginas encontrabas de todo. Rock, política, sexualidad, mucho humor y algo que llamaba la atención, acción social concreta, hasta astrología. Era como un crisol que reflejaba las tensiones, las ganas, las preguntas de ese 84. Y editada nada menos que por Piero, el músico, junto a Miguel Cantilo. Dos figuras importantes. Exacto. Para esta charla nos basamos completamente en extractos de la misma revista, de la edición de septiembre de 1984. La idea es entender qué había adentro, cuál era el espíritu de Colocón, qué temas tocaba, quiénes escribían ahí y cómo capturó ese momento tan específico de nuestra historia. Vamos a desglosar un poco esto. Dale. Arranquemos por el contexto, ¿te parece? 1984. Hacía muy poquito que había terminado la dictadura, Raúl Alfonsino era presidente, se vivía esta especie de destape, una sensación de liberación después de tanta represión. Sí, una euforia contenida por momentos. Pero claro, la mochila era pesadísima. La violencia del pasado reciente, los desaparecidos, una crisis económica que no daba respiro. Tal cual. La misma revista lo decía, que había que reinventar el presente, pero te advertía, esta vez viene sin manual de instrucciones para el consumidor. Era como empezar de nuevo, pero sin saber muy bien cómo. Esa dualidad es fundamental, me parece, para entender Colocón. Se palpaba la alegría por la libertad recuperada, sin duda. Sí. Pero al mismo tiempo una incertidumbre enorme, la sombra constante del pasado. El debate sobre la memoria histórica estaba en el aire. Pensemos que se estaba armando el informe Nunca Más, ese documento clave sobre las violaciones a los derechos humanos. Claro. Y la revista está totalmente atravesada por esa búsqueda, por ese cuestionamiento, a veces de forma muy cruda, como en la nota de Eduardo Blaustein sobre las violencias políticas que ya vamos a comentar. Sí. Y otras veces con más esperanza, ¿no? En los textos de Miguel Greenberg o en el propio editorial de la revista. Abierta y plural. Y realmente lo cumplió. Para entenderla mejor, podríamos agrupar un poco los contenidos. Empezamos por el rock nacional y la cultura joven. Eran temas centrales, me parece. Sí, totalmente. El rock tenía un peso enorme en esa época. Mira, por ejemplo, publicaron una charla entre Papo y Piero, el blanco y el negro, como decían ellos mismos. Hablaban de la violencia que a veces pasaba en los recitales, pero también de buscar puntos en común más allá de los estilos musicales. Una charla interesante esa. Y después tenés entrevistas a Charly García, que insistía mucho en mantener la energía adolescente, pero aclarando que no quería ser un gurú para nadie. Claro, eso es interesante lo de Charly porque muestra esa atención, ¿no? El rock como motor para la juventud, casi como el primer amor, decía él, pero él mismo se corría de ese lugar de líder y decía que no hacía canciones solo para pibes. Ajá. También estaba Víctor Heredia hablando de su público, que era súper diverso. Rubén Rada reflexionando sobre cómo mantenerse joven conectando con la audiencia nueva, aunque algunos, decía él, prefirieran al Grone Alegre de antes. Y Antonio Tarragó-Ros, que defendía una música más comunitaria, más participativa para tocar juntos. ¿Y qué te parece el rol que le asignaban al rock en ese momento? Pienso en ese artículo de People Note, La rebelión de las almas. El texto de Lernout es muy significativo. Él plantea al rock argentino no solo como música, sino como una forma de resistencia pacífica, casi espiritual, frente al autoritarismo, a la violencia. Una mirada profunda. Sí, cita letras de Morris, de Manal, Sui Generis, Gieco, Spinetta, para mostrar cómo una línea de pensamiento que rechazaba el consumismo, la agresión, y buscaba algo más auténtico, ¿no? Más ligado al amor, a la conexión.
Es ver al rock como un canal fundamental de expresión para una juventud que venía de años de silencio impuesto. Se nota mucho esa búsqueda de autenticidad, ¿no? Papo, por ejemplo, contaba con bastante dolor cómo en un recital de Riff, una parte del público vino a romper todo y eso lo llevó a parar con la banda un tiempo. No era solo la música, era buscar otra forma de estar juntos. Exacto. Era reflexionar sobre el vínculo con el público, sobre el pasado reciente y sobre cómo construir algo distinto desde ahí. El rock era un espacio para pensar todo eso, sin duda. Pero bueno, como decíamos al principio, Colocón iba mucho más allá de la música. La política, la sociedad, la memoria reciente tenían un espacio importantísimo. Importantísimo. Y con notas que interpelaban fuerte. Hay textos muy fuertes, sí. El de Eduardo Blaustein sobre las violencias políticas, por ejemplo. Lo interesante es que no se queda en una mirada simplista. Cuestiona mucho esa idea de acción y reacción para explicar la violencia política previa al golpe del 76. Sí, es una nota que busca complejizar que es clave. Blaustein recuerda el clima de época, la violencia que ya existía antes del golpe, incluso la que venía desde el propio Estado con grupos como la AAA. La AAA. Esa Alianza Anticomunista Argentina, una fuerza paraestatal de ultraderecha muy violenta que operó antes del 76. Él no justifica la violencia de las organizaciones armadas para nada, pero sí intenta entender las motivaciones, el contexto que llevó a esa espiral de violencia. Critica fuerte la visión simplista que hablaba solo de subversivos. Es una nota muy cruda. Sí. Cita estadísticas sobre la violencia estatal y paraestatal pregolpe y apunta a las responsabilidades silenciosas, históricas, de los sensatos y tradicionales dirigentes argentinos. Es un llamado de atención fuerte para la democracia que recién empezaba. Y por otro lado, tenías a Miguel Grinberg, una figura clave del pensamiento alternativo acá, ¿no? Llamando a la acción directa. Una de las mejores maneras de hacer que las cosas cambien es cambiarlas, decía. Tal cual. Grinberg criticaba cómo se pensaba la historia argentina, siempre mirando a Europa, y proponía una visión más holística, más integral, para salir de lo que él llamaba la dictadura de la mediocridad. Hablaba de reeducarnos, de crear redes de cooperación. Era un llamado a hacerse cargo. Los dos artículos, aunque desde lugares distintos, apuntan a los grandes debates del 84. ¿Cómo procesamos la dictadura? ¿Qué hacemos con la memoria? ¿Cómo construimos la democracia sobre esas ruinas? Exacto. Y eso se conectaba directamente con las desigualdades sociales que la dictadura había profundizado. Hay una nota muy impactante sobre el analfabetismo. Daba cifras alarmantes. Se hablaba de un 32,2% a nivel nacional. Una barbaridad. Tremendo. Y mostraba un proyecto concreto de alfabetización de estudiantes de la UBA en Ingeniero Buch, en el conurbano. Usando métodos participativos, ¿no? Como los de Paulo Freire, creo recordar. Exactamente. Basados en las ideas de Paulo Freire, ese pedagogo brasileño tan importante que promovía una educación liberadora, centrada en la realidad de la gente. Un enfoque muy de la época también. Sí. Y también estaba la cuestión indígena, abordada de una forma muy original por Luis Landricina. En lugar de preguntar cómo integrar al indio, él daba vuelta a la pregunta. ¿Cómo resolvería el indio el problema del blanco? Qué buena pregunta. Una crítica directa al desconocimiento y la falta de respeto hacia las culturas originarias. Muy agudo Landricina ahí. Me acuerdo también de una nota que le hicieron a las juventudes políticas de la época. Sí, muy interesante esa nota. Entrevistaban a jóvenes dirigentes de la Juventud Radical, que era el partido de Alfonsín, de centroizquierda. La UCR. Claro, también la Juventud Peronista, la Juventud Intransigente, que era un partido de izquierda, la Juventud Demócrata Cristiana y la Federación Juvenil Comunista. Mostraban sus visiones, sus críticas a las viejas dirigencias de sus propios partidos, ojo. Ajá. Y cómo intentaban unirse en la diversidad formando el MOJUPO, el Movimiento de Juventudes Políticas. Todos coincidían en la necesidad de participar y en el desafío enorme que tenían por delante para construir algo nuevo. Era un abanico muy amplio, la verdad. Y en paralelo a estos temas más, digamos, duros. Sí. La revista también se metía con la sexualidad, la cultura alternativa, cosas de la vida cotidiana, reflejando ese destape del que hablábamos. Totalmente. Había, por ejemplo, una entrevista muy reveladora a profesionales del CETIS, el Centro de Educación, Terapia e Investigaciones en Sexualidad. Hablaban sin tapujos, sin pelos en la lengua, de los cambios en la sexualidad de los jóvenes, de cómo caían ciertos tabúes. ¿Qué decían puntualmente?
Bueno, decían que los chicos y chicas empezaban a tener relaciones antes, pero con más afecto, distinto a generaciones anteriores, donde la iniciación sexual masculina solía ser con la prostitución, algo que ellos criticaban. ¡Qué cambio! Y lo notable es cómo abordaban temas como la masturbación. La presentaban no como algo negativo o pecaminoso, sino como una herramienta fundamental de autoconocimiento, especialmente para las mujeres, que históricamente tuvieron menos permiso social para explorar su propio cuerpo y su placer. Súper importante eso. Describían sus talleres de educación sexual, que usaban técnicas vivenciales, como el psicodrama, para hablar abiertamente de anatomía, de respuesta sexual, métodos anticonceptivos, miedos. Es un reflejo clarísimo de ese destape cultural, de la búsqueda de una libertad más personal, más íntima. Y también le daban espacio a la astrología, ¿no? Con una sección de Claudia Budeisky que explicaba conceptos básicos y hablaba de la entrada en la era de Acuario, asociándola a las comunicaciones globales, al autoconocimiento, muy de la época también. Sí, el interés por saberes alternativos estaba muy presente. Y no faltaba el humor gráfico, con Rocambole, el artista tan ligado a los redonditos de ricota. Grosso, Rocambole. Incluso notas más breves, sobre el reestreno de la película Metrópolis, el clásico del cine mudo pero con música rock, o sobre avances científicos como la anestesia eléctrica, y miradas hacia afuera, como un artículo de Pablo Crimi sobre Alemania. ¿Qué contaba de Alemania? Contaba sobre las protestas pacifistas contra la instalación de misiles nucleares en Europa, y la sensación de ansiedad, de miedo nuclear que eso generaba allá. Mostraba que Colocón no se quedaba solo mirando para adentro, no. Tenía una perspectiva internacional también. Ahora, había una sección que me parece que resume mucho del espíritu práctico, del hacer de la revista. Buenas Ondas, impulsada por Piero, además. Sí, esa sección era el corazón de la propuesta de acción de Colocón, me parece. Ahí contaban iniciativas muy concretas de acción social. El caso principal que mostraban era la Cooperativa de Autoconstrucción de Vivienda Educativa, la CAVE, en José Cepaz, familias de bajos recursos que con ayuda de voluntarios construían sus propias casas laburando los fines de semana. Los testimonios eran muy fuertes. Hablaban del esfuerzo enorme, pero también de la ayuda mutua, de la solidaridad. Tenían un lema que era: cada carretilla está llena de esfuerzo propio y de ayuda mutua. Tremendo. ¡Qué potente! Es la apuesta en práctica de esos llamados a la acción que hacían Greenberg o el propio Piero en otro artículo que tituló Tiempo de frailear. Frente a la crisis y a la sensación de que las soluciones no venían de arriba, bueno, se promovía la autoorganización, la solidaridad desde abajo. La nota sobre CAVE es muy conmovedora. Muestra cómo gente que se sentía sola encontraba una comunidad, una hermosa familia, como decía el presidente de la cooperativa en la nota. Mencionaban también Mi Escuelita, en Salta, donde la comunidad se juntaba para levantar una escuela, y listaban un montón de centros de buenas ondas por todo el país que hacían desde alfabetización hasta jardines comunitarios. Era como un intento de canalizar toda esa energía de cambio que flotaba en el aire hacia cosas tangibles, ¿no? Sin duda, un énfasis muy fuerte en construir desde abajo, en la participación directa como respuesta a los problemas heredados y a los desafíos del presente democrático. Pero también Papo, Charly García, Víctor Heredia, Rada, Tarragorros, incluso una entrevista hermosa a Atahualpa Yupanqui que publicaron. Sí, esa entrevista a Yupanqui es como un remanso en medio de todo. Habla de su aprendizaje con la guitarra, de la soledad del artista, de cómo la música lo conectaba con la tierra. Una maravilla. Y periodistas y escritores como Eduardo Blaustein, Miguel Greenberg, Pipo Lernoud, Eduardo Berti, Marcelo Fernández Vitar, José Cherkassky, gente muy reconocida. Artistas gráficos como Rocambole o Ciruelo Cabral, que hizo esa tapa increíble. Pensadores, activistas. Y la perspectiva de la Andricina sobre los pueblos originarios que mencionaste antes, tan directa, tan necesaria, son buenos ejemplos de esa pluralidad que buscaba la revista, de ese intento por juntar miradas distintas sobre la realidad argentina de ese momento. Totalmente. Bueno, después de recorrer todo esto, ¿qué nos queda? ¿Cuál dirías que es la esencia de Colocón, vista hoy, a la distancia? Uf, qué pregunta. Yo creo que Colocón es como una cápsula del tiempo increíble de ese 1984. Un momento bisagra total. Captura esa tensión constante entre una memoria reciente muy dolorosa, marcada por la violencia, por la dictadura,
Sí. Y la apertura hacia un futuro incierto, con la democracia, la libertad recuperada, sí, pero también con la enorme tarea de la reconstrucción por delante. Y no se quedaba solo en la reflexión, no. Eso es clave. No fue solo una revista para pensar o debatir, sino que tenía un llamado muy fuerte a la acción, a la participación concreta. Lo vemos clarísimo en Buenas Ondas, en el proyecto CABE. Era una invitación a cuestionar lo establecido. Pienso en la nota sobre el orden establecido de Leonardo Sacco o la entrevista sobre sexualidad, y a buscar caminos alternativos, en lo político, en lo social y también en lo personal. Representó muy bien ese espíritu medio contracultural que buscaba respuestas por fuera de los moldes tradicionales, ¿no? Sobre todo después del fracaso de tantos discursos y proyectos en las décadas anteriores. Exactamente. Y su vigencia quizás está en mostrarnos cómo una sociedad intentaba lidiar con un pasado traumático, con las demandas de justicia que empezaban a surgir con fuerza, con la necesidad urgente de cambio social y, fundamentalmente, con la búsqueda de esperanza después de un periodo tan oscuro. Nos recuerda las preguntas difíciles y a veces incómodas que trajo consigo la democracia. Y esto me deja pensando algo. La revista refleja una energía de cambio, de participación colectiva muy fuerte en ese 84. Mucha mística, ¿no? Sí, se percibe eso. Pero, ¿qué pasa con esa energía cuando la novedad de la apertura empieza a chocar con los problemas estructurales de siempre? Con la inflación que no daba tregua, con la rutina y las dificultades de la reconstrucción democrática día a día. ¿Cómo se mantiene ese equilibrio tan delicado que parecía proponer? Por un lado, recordar el pasado doloroso para que no se repita, y por otro, construir activamente un futuro diferente, sin quedarse paralizado en la denuncia o el lamento. Es una tensión que, me parece, sigue muy presente hoy. Es una pregunta que resuena mucho, sí, y nos lleva a preguntarles a quienes nos escuchan, ¿qué ecos se encuentran hoy en estas discusiones del 84 sobre la memoria, la justicia, la reconstrucción social? ¿Cómo creen que se equilibra actualmente esa tensión entre la libertad individual y la acción colectiva que proponía la revista? Y finalmente, ¿qué formas creen que toma hoy la contracultura o esa búsqueda de alternativas en la Argentina actual? Esto es todo por ahora. Nos encontraremos analizando en otro video con otros temas siempre presentados por el sitio web Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, sitio evocativo dedicado a dar a conocer estos archivos desde el año 2003.